Muy bien, entonces nos quedamos viendo los famosos termopares. Sí, como dijimos que se llama el fenómeno Sí, eh, va. que permite que genere un voltaje en sus terminales. Sí, va. Sí, correcto. Muy bien, entonces, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Habíamos comentado, metal A, un metal B, son diferentes y se genera un voltaje EAB, que es igual al voltaje Sivec en este caso. Así se le llama voltaje Sivec. Bien, entonces, fíjese, en los termopares hay un problema. ¿Alguien sabe qué es la compensación de la punta fría? ¿Será que tiene que ver que la temperatura tiene que estar a 0 grados Celsius cuando se calibra? No se calibra. Si no, no, por ahí. No Fíjense, es como una calibración que se tiene que hacer para que siempre nos esté dando una medición correcta, porque si por ejemplo, si aquí estamos a una cierta temperatura y al otro día está un poco más frío, nos puede afectar ese voltaje, ¿no? No siempre va a dar la misma lectura. eh, pero se supone que el termopar pues es lo que detecta, ¿no? Los cambios de temperatura. Entonces, la compensación de la punta fría es otra cosa. Fíjense, es muy lógico ya cuando lo analizamos. Cuando yo tengo la unión de dos materiales diferentes, ¿qué pasa? Se genera un voltaje, ¿no? Un voltaje Sivec. Ahora, cuando ustedes conecten este termopar al equipo de medición o a su tarjeta que ustedes estén diseñando, ¿a dónde lo van a conectar? ¿Dónde lo conectarían físicamente? ¿Cómo lo conectarían? Pues a alguna terminal. ¿Alguna terminal, alguna clema, no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Esa clema de Sí. qué material es? Cobre debería ser del mismo material, ¿no? Para que no se formara otro. Ah, pero vamos, no tenemos, o sea, tendríamos que hacer una tarjeta electrónica de Constantán y la otra de cadmio, de cobre, o sea, de algún material de los que estuvimos viendo aquí, ¿no? Que estuvimos comentando. Ajá. Miren, de hecho aquí desde un párrafo que leímos antes, el otro extremo se llama punta fría, ¿no? Entonces, obviamente no hay tarjetas de Constantán, por ejemplo, tarjetas electrónicas, pues, de circuito para armar tu circuito. ¿Las tarjetas de qué material son? Las tarjetas electrónicas. Se ve. ¿Qué material son? ¿De cobre? Sí, de cobre, ¿no? Obviamente. Entonces, pues en la práctica, pues no vamos a encontrar tarjetas que sean de níquel y de cobre y los patos de los circuitos integrados, ¿no? Sino que, o níquel y constantán, o cromo, níquel, ¿no? Las tarjetas van a ser de cobre, siempre, ¿no? En la práctica, así son las tarjetas. Entonces, cuando yo conecte
el termopar, las puntas del termopar, cuando las conecte la terminal va a ser de cobre, ¿no? Y aunque las terminales, vamos a poner que digan, pues le pongo una terminal que sea un conector, pues, que sea del mismo material, metal A y metal B. Pero ese conector lo tienen que meter al PCB, ¿no? A la tarjeta electrónica. Y de todos modos ahí va a haber un cambio de material. O sea, puede ser que sí consigan a lo mejor que no los hay tampoco, pero bueno, vamos a suponer que sí se pudiera producir, ¿no? Un conector que fuera constantán níquel para que fuera compatible con metal A, metal B. Pero de todos modos ese conector lo tienen que llegar a una tarjeta electrónica que va a analizar la señal. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí vamos a tener, por supuesto, un cambio de metal, cambio de material. ¿Qué va a pasar en esa unión? Si vamos a suponer que metal A es de constantán y lo van a poner al conector que es de cobre. Tenemos dos materiales diferentes, ¿estamos de acuerdo? Hay dos materiales diferentes. Sí, estaría formando otro termopar. Se estaría formando otro termopar, es correcto. Entonces tendríamos ahí un voltaje generado en la junta fría. En la junta fría habría un voltaje generado que afectaría al voltaje que está en la junta caliente, ¿no? En esta punta caliente. Ahí tendríamos una interferencia entre los dos voltajes. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar esa interferencia, pues se genera justamente esa compensación de la junta fría. Y entonces esa compensación, ¿cómo se realizaría? Ahorita vamos a ir viendo cómo se hace, ¿no? Veíamos, pues ahí vimos los diferentes tipos de termopares. Eh, Les voy a dejar porque aquí está pues muy resumido. Voy a dejar la primera tarea eh, para la siguiente clase. Va a ser una investigación sobre los diferentes tipos de termopares. ¿Ah? Eh, Básicamente centrándose en sus temperaturas y aplicaciones, ¿no? ¿Dónde se aplicaría? Que encuentren aplicaciones para que busquen aplicaciones para cada tipo de termopar. Al menos los que tenemos aquí, ¿no? Que es el J, el T, y el K, el E y el S. Pues sí sería, fíjense, J, T, K, E, S y R. Aplicaciones y bueno, igual descripción, ¿no? de los termopares. Aquí les comento que está muy resumido para que les quede un poco más claro, ya que este tema pues sí es bastante interesante que lo manejen, porque son muy comunes en la industria, ¿no? Estos sensores. Entonces, aplicaciones de estos termopares. ¿Sale? Bueno, entonces tenemos este circuito equivalente, ¿verdad? Ya con los termopares que se formarían en la junta fría. Si se fijan, aquí las líneas punteadas en rojo que tenemos aquí que dice TREF es el bloque donde se conecta el bloque o el conector donde se conecta el termopar, ¿no? Aquí viene que este es fierro y este es cobre, termopar. Conecta a este conector y aquí pues ya pasa a cobre, ¿no? Pues por lo tanto tenemos este circuito equivalente de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿cómo se les ocurriría que podría hacerse esa compensación? ¿Qué harían ustedes? Al final lo que tengo aquí es
es un voltaje que se va a sumar al voltaje que viene del J, ¿no? De la junta caliente. Al final aquí tengo un voltaje generado por estas dos uniones. Pero yo veo un voltaje aquí, es lo que yo veo, un voltaje aquí. Entonces, ¿cómo se les ocurriría compensar este fenómeno? Conociendo la temperatura que hay, Conociendo la temperatura de dónde, perdón. conociendo la temperatura que hay en esa junta, ¿Sí? Sí, es una buena opción. Fíjense, las compensaciones pueden ser de diferentes maneras. Una podría ser esa, conozco la temperatura, ¿no? La otra, digamos, la primera de ellas sería, yo meto esas puntas frías, las meto en un baño de hielo. Es decir, literalmente el conector lo sumerjo en un baño de hielo a 0 grados centígrados, ¿no? Em, entonces, amplifico, ¿verdad?, la temperatura a la que están sometidos estos dos termopares y no van a sumar nada. Entonces voy a ver directamente la temperatura de la punta caliente acá en el medidor. ¿Vale? Esa sería una opción. Debes saber que cuando yo tengo un baño de hielo ¿a qué se refiere baño de hielo? ¿Saben a qué se refiere baño de hielo? no, Doc, yo no. ¿No? ¿Alguien más? Bueno, miren, se refiere a que en un recipiente tengo agua con hielo y muchas veces se le agrega sal. ¿Ah? Si ustedes tienen un vaso de agua con hielo, eh, la teoría dice que va a estar a 0 grados esa agua, ¿no? Si le meten otra sustancia como, no sé, tequila, whisky, ya es otra cosa, ¿no? No vayan a querer hacerlo con esa experimentación. Bueno, entonces, esa agua con hielo realmente es fácil de hacer. Se le agregan algunas sustancias. Hay algunas sustancias comerciales, ¿no? Para ser un poco más eficiente, pero si ustedes ponen agua, hielo y sal, todo se homogeniza bien, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, una de las técnicas para enfriar más rápidamente una cerveza cuando está el tiempo es esa, ¿no? Ponle en un recipiente de agua, hielo y agrégale sal y se fría rápidamente. Eso cuando se me olvidó meter las cervezas al refri. Bueno, entonces ese es el baño con hielo y pues nulifica entonces la, digamos, las señales de voltaje que podrían mandarme estos dos termopares. La otra es la que ya mencionaban. Se agrega un sensor de temperatura en el bloque térmico. El bloque térmico o conector no es el conector, pero también se le conoce como bloque térmico. Entonces, yo mido la temperatura de este conector. Obviamente ese conector, ¿a qué temperatura estaría? A temperatura ambiente, A temperatura ambiente, generalmente, ¿no? Generalmente estaría a temperatura ambiente. La punta fría, perdón, la punta caliente podría estar dentro de un horno, etcétera, ¿no? Eh, Normalmente hay una distancia entre la punta fría y la punta caliente que estará por acá.
al menos 1 metro, ¿no? Los termopares, creo, más pequeños son por ahí del metro. Puede haber más chicos, pero normalmente 1 metro, 2 metros, 3 metros. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué estoy metiendo? Un PT100. ¿Qué es un PT100? Lo habíamos comentado en la clase pasada. RTD. Un RTD, ¿no? Un RTD con una resistencia interna de 100 ohms. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es medir la temperatura ambiente, pero justamente en el punto donde se encuentra el bloque térmico. Conector, ahí justamente. Algunas veces hasta se perfora el bloque térmico y se introduce ahí el RTD. Me va a dar una respuesta y bueno, y con este circuito estaría yo compensando o restando la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, si no me es posible, porque también como que no es muy práctico, ¿verdad? Estar metiendo ese conector a un recipiente con hielo y tengo como que aislarlo porque también eléctricamente pues el agua es conductora, ¿no? Entonces ahí tendría que ser algún aislamiento. Eh, y pues imagínense tener todo el tiempo allí un vaso con hielo, pues como que no es muy práctico, ¿eh? Eh, entonces evito eso midiendo la temperatura ambiente. Y esa temperatura ambiente me va a permitir compensar la, la temperatura, perdón, el voltaje que se generen en estos termopares de aquí, en esas uniones, ¿no? de la punta fría. ¿De acuerdo? Con este circuito, es el recomendado para realizar esa compensación. Ajá, ¿de acuerdo? Ya que es como si me pusieran, es como si pusiéramos estos 0 grados, ¿no? Porque estaría restando esta temperatura. Muy bien. Y lo que tendríamos que hacer, ¿cuál es? Sería tomar en cuenta esta ecuación. Ajá. La temperatura de termopar va a ser igual a la temperatura del horno menos la temperatura ambiente. Ajá. Entonces, obviamente, si yo quiero la temperatura del horno, pues tendría esta ecuación, ¿verdad? Del horno. Y pues tendría dos maneras también para hacer esa compensación. Una ya la vimos que es por hardware, que es esta es una compensación de esa temperatura por hardware. Y la otra es que podríamos hacerlo por software. Es decir, imagínense que ustedes la señal del PT100 la mandan directo a un microcontrolador. Ajá, y también lo que están midiendo el termopar lo mandan al mismo microcontrolador a otra entrada, obviamente. Entrada, que serían entradas analógicas o de convertidores analógico digital. Las meto allí y pues obviamente realizo esta operación, ¿no? Si quiero la temperatura de termopar, pues tendría esta ecuación y si no, esta ecuación. Entonces por software, pues están de acuerdo que sin problemas lo podría realizar, midiendo simplemente la temperatura en la punta fría y la temperatura en la punta caliente. Por ejemplo, aquí en lugar de un PT100, como es temperatura ambiente, ¿qué más podrían meter? ¿Qué otro sensor podrían meter? ¿Qué se les ocurre? ¿Un electrónico? Un electrónico, justamente. Correcto. En caso podríamos meter un LM35, ¿no? Pero acuérdense que hay diferentes modelos, ¿no? De sensores electrónicos. No es el único que existe. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo funciona esta compensación de la punta fría? Muy interesante. Por ahí la clase pasada, Viridiana, comentabas que pues, ya tenemos el controlador. Me imagino que te referías a que, pues si ya tenemos un equipo para medir la temperatura, pues ya no nos preocuparíamos. Y es cierto, ¿no?
ya no nos preocuparíamos, pero aquí estamos hablando de que si ustedes quisieran desarrollar ese medidor, ajá, ustedes quisieran desarrollar ese medidor, tendrían que hacer estas consideraciones. Digo, ya están a un nivel de especialidad que sin duda alguna tendrían la capacidad de realizar este tipo de diseños. Ajá. Y esto es muy importante a considerar. Yo he visto chavos así que hacen como que sus prácticas, ¿no? Ah, pues medir la temperatura de un termopar y no sé qué. A ver, ¿hiciste la compensación de la punta fría? ¿Qué es eso? ¿No? Y realmente están midiendo una temperatura con mucho error, porque si no hacen la compensación, el error es muy, muy grande, ¿no? Eh, por ahí yo doy la clase de instrumentación para control en la maestría y doctorado. Y ese es uno de los proyectos que les dejo, ¿no? Que hagan este medidor, pero considerando la compensación de la punta fría y hacer un lazo cerrado con un algoritmo de control. O sea que ya sería no solamente el acondicionador que veíamos en la clase pasada, sino también el controlador. El que mencionabas tú también, Viridiana, que es un controlador, ¿no? Ujú. Entonces, la idea es hacer en esa materia como proyecto un controlador de temperatura para medir temperaturas desde un termopar. Ajá. Entonces, definitivamente ustedes pueden hacer ese desarrollo. Evidentemente, si su proyecto lo permite y pueden comprar uno comercial, pues definitivamente ese sensor comercial debe de considerar, sin duda alguna, la compensación de la punta fría. O sea, cualquier eh, condicionador, medidor de temperatura o controlador para termopar debe de considerar esta compensación de la punta fría. ¿De acuerdo? Bien. ¿Es una pregunta, compañeros? ¿Todo bien? Pasar a los RTDs. Y empezar a leer. Nos vamos integrantes de la sala. Ahora vamos a empezar de abajo hacia arriba. Luego no acabamos. Viridiana sería la primera, por favor. Sí, sensores de temperatura RTD. El detector de resistencia metálica RTD es uno de los sensores más precisos de temperatura. Se caracteriza por su excelente estabilidad. Usualmente es utilizado para medir temperaturas de 0 a 450 grados. ¿Sigo? En comparación con el termopar, el RTD, el detector de temperatura de resistencia, es generalmente más lineal y sin deriva dentro de su rango de medición. Sin embargo, debido a su contenido de platino y su construcción más compleja, son más caros que los termopares. Por lo general, los RTD son utilizados en aplicaciones como productos farmacéuticos, donde se deben realizar mediciones precisas de temperatura durante un periodo prolongado. Sin embargo, no varían mucho por encima de 600 grados, por lo que los termopares son una mejor opción para aplicaciones de contacto a altas temperaturas. Bueno, ya habíamos comentado un poco sobre los termopares. Eh, Normalmente no encontramos o llegan a temperaturas hasta 450. Ajá. Sin embargo, pues sí llegamos a tener algunos especiales hasta 600, ¿no? Y les digo, normalmente sí, los comerciales van de 0 a 350. Pero bueno, sí podemos encontrar hasta 450. Eh, Realmente en comparación con el termopar, el RTD ya habíamos comentado, es un sensor más preciso, más exacto, que ya habíamos comentado también la diferencia entre precisión y exactitud. Eh, y a ver, como ya lo habíamos comentado, a ver, Juan Pablo, ¿nos puedes decir la diferencia entre precisión y exactitud, por favor? Sí,
Según recuerdo, la ¿cómo era? La exactitud es cuando se me pasa un poquito. La exactitud no era cuando tenemos la temperatura a comparación del ambiente, y la precisión era cuando usábamos, cuando tomábamos varias mm, medidas. Bueno, con la primera, como que en realidad no tiene nada que ver con la temperatura. Bueno, puede tener que ver, pero no estamos hablando de presión y exactitud en términos generales, ¿no? Ok, sí. Eh, ajá, no específicamente aquí para temperatura. En la segunda, pues sí, más o menos es una repetición, pero a ver, alguien más que nos apoye, por favor. ¿Quién más quiere aportar ahí? A ver, un voluntario, Mauricio, por favor. Mauricio. Según recuerdo, la precisión es qué tan cercano va a estar nuestro valor de la temperatura real. Y la exactitud es cuando ya hacemos varias mediciones y qué tan certero es nuestro equipo de medición. A ver, Miguel Rodríguez, por favor. Mauricio. Am, la precisión es como la diferencia entre varios valores tomados como muestra, y la exactitud es la que tan alejado se encuentra de el valor como tal. Ya la atinaron. Sí, efectivamente, a veces nos podemos confundir, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Pero hay que tratar de tener como que los términos a la mano, ¿no? No vacilar tanto. Sí, justamente la precisión es la repetibilidad, o sea, así como para que se lo aprendan sin mucho choro, la precisión es la repetibilidad, ¿no? ¿Qué tan cercanas están nuestras mediciones? O sea, qué tanto repite, ¿no? Si tiene que darme un voltímetro 10 volts, ¿qué tan cerca está de los 10 volts cada vez que mido? Ajá, o sea, ¿cuántas veces repite en 10, en 10, en 10? O si está variando entre 9.7 a 10.3, ¿no? Por ejemplo, pero esa densidad de puntos que yo saco con diferentes mediciones me va a dar la repetibilidad, ¿no? O sea, qué tan separadas están esas mediciones entre sí. Esa sería la precisión. Y la exactitud justamente es qué tan lejos estoy de la medición real. ¿De acuerdo? ¿Qué tan lejos estoy de la medición real? ¿Quién me da la medición real? ¿Algún termómetro patrón? Exacto, algún patrón, ¿verdad? Un patrón. Entonces, pues ya regresando aquí al tema de los RTDs. Entonces, tenemos que el RTD es más preciso y más exacto. Y también comentábamos que luego, de manera así un poco más, digamos, coloquial, en otros términos no tan técnicos, precisión se toma como ambos, ¿no? Como precisión y como exactitud, ¿ah? Hablando un poco más coloquialmente, ¿verdad? Precisión y exactitud. Por eso a veces hablamos con la gente y dicen, no, pues es que tal cosa es bien preciso, ¿no? O incluso hasta en temas, no sé, por ejemplo, de fútbol, ¿no? No, tiene un toque bien preciso. Y no le vas a preguntar, a ver, ¿preciso o exacto? Define, ¿no? Simplemente es algo como más coloquial de decir,
preciso, ¿no? Y no lo vamos a querer corregir. A ver, define qué quieres, si es preciso o exacto. Pero ya en términos técnicos, pues ahí sí, ¿verdad? Eh, ya hablando de mediciones, definitivamente tenemos que desmarcar la precisión y la exactitud. Entonces, el RTD, ya habíamos comentado que pues en esos casos es una mejor opción cuando yo necesito tener una mejor precisión y una mejor exactitud. Definitivamente el RTD es de las mejores opciones. Puedo considerar que es más costoso, puesto que es un material caro, que es el platino, ¿verdad? Hecho de un material caro. Y es su construcción más compleja, ¿verdad? Porque tengo que generar ahí un resistor, y encapsularlo y todo. Y el termopar, al final de cuentas, son dos materiales que nada más muchas veces se sueldan en la punta y listo, ¿no? A ver, compañeros, ahorita que digo se suelda en la punta, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Cómo se dice? ¿Yo sueldo o yo soldo? Bueno, yo soldo o yo sueldo, ¿cómo se debe decir? Soldo. Pues yo diría soldar. También diría soldar, pero ¿cómo dirías? ¿Yo soldo o yo sueldo? Yo soldo. A ver, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo por puntuación. A ver, Alberto Pantoja, ¿cómo se debe decir? ¿Yo soldo o yo sueldo? Ah, pero yo soldo o yo sueldo, ¿cómo dices? Yo soldo. Gerardo, Gerardo, ¿me escuchas? Eduardo, ¿me escuchas? Sí, ¿sí me escucha usted? Sí. ¿Cómo se dice? ¿Yo soldo o yo sueldo? Yo soldo hasta donde sí. Sí, correcto. Jonathan, Creo que también yo soldo. ¿oh? Yo soldo. Igual. Jonathan. Jorge Bernardino, Yo soldo, perdón. Soldo. yo soldo, ok. José María Guzmán, Yo soldo. ok. Juan Hernández, Yo soldo. ok. Juan Pablo, Yo soldo. ok. Mario Alberto, Olvera, Yo soldo, profe. ok. Mauricio, Yo soldo. Miguel Rodríguez, ¿Yo soldo? ok. Pedro Silva, Yo soldo, tú soldas, nosotros soldamos. ya te retractaste. Viridiana, No, creo que sí es yo sueldo. bueno, la respuesta correcta es yo sueldo. La única correcta fue Meridiana. Les voy a decir por qué. Y ese es un error que cometemos mucho, pero ya a nivel de ingeniería no lo debemos de cometer, ¿no? Y estoy hablando estrictamente del diccionario de la lengua española, ¿no? No estoy hablando de nada coloquial ni mucho menos, ¿no? Es la lengua española. Resulta que soldar es un verbo irregular, como contar, ¿verdad? Contar es un verbo irregular. A poco dicen yo conto? ¿Verdad que no? Yo cuento. ¿No se dice así? No sé. No, pues imagínate. Yo cuento. Bueno, cuando estaba chiquita la cosa decía así. Pero, pues obviamente es algo completamente incorrecto, ¿no? Como estamos muy acostumbrados a usar el verbo contar, pues obviamente cuando digo yo conto, pues oye feo, ¿no?
porque ya estamos acostumbrados, ¿no? Y dices, no, pues yo cuento, y corriges a los menores, ¿no? Eh, si ya tienen hijos o a sus hijos, ¿no? Entonces, corrigen a sus hijos y dicen, no, ¿sabes qué? Se dice yo cuento, ¿no? Pero con solo es una palabra, bueno, soldar es, el verbo obviamente soldar, ¿no? O sea, el verbo es contar, ¿verdad? El chiste es cómo se conjuga, ¿no? En las diferentes personas. Obviamente soldar, el verbo soldar, o sea, por eso cuando alguien dijo, no, pues yo digo soldar, pues yo también digo soldar, ¿eh? Este, ¿Por qué? Pues porque el verbo soldar, el chiste es nada más cómo se conjuga. Ajá. Y así como el verbo contar, que verbo es contar, pero no dice yo conto, ¿eh? Dice yo cuento. El verbo soldar es yo sueldo, porque también es irregular. Ajá. Regular. Entonces, ustedes deben decir yo sueldo. ¿De acuerdo? Tú sueldas. O sea, está muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque relacionenlo con el verbo contar, cómo se conjuga el verbo contar. Y tan no tienen problemas, ¿no? Y se los digo porque dije, a lo mejor van a decir que soy medio neófito, que digo que se sueldan aquí los dos componentes. ¿Cómo dirás? ¿Se contan? No, se dice se cuentan, ¿verdad? Entonces se sueldan los dos materiales diferentes. ¿Ah? Esa es la forma correcta de decirlo. Y les digo, esto no es nada coloquial, es simple y sencillamente el diccionario de la lengua española, ¿no? De la Real Lengua Española. Y chéquenlo, o sea, chéquenlo. El verbo solar es irregular. Entonces, para que no vayan a cometer ese error que muchos ingenieros que se jactan de serlo cometen, ¿verdad? ¿Sí? O alguien no está de acuerdo, a ver, alguien que quiera que diga que no está de acuerdo. No, búsquenlo ahí, googleenlo de rápido y para que vean que soldar es un verbo irregular, ¿no? Como, fíjense también, a ver, cuando estamos hablando de cocinar, ¿cómo se dice? ¿Cuece los frijoles o cose los frijoles? Eso. ¿Cómo? Hueso. Sí, es el mismo caso, porque cocer, el verbo cocer de cocinar, ¿verdad? Refiriéndome a cocinar, es irregular también. Entonces dice, yo cuezo los frijoles, ¿no? Por ejemplo, tú cueces los frijoles, ¿de acuerdo? Cambio, el verbo coser, de coser ropa, es regular. Y ahí sí dicen, pues cosí mi calcetín, ¿verdad? Porque se rompió. Entonces, ahí sí es regular y van a decir, yo coso, tú coses, el cose. Pero cuando hablan del verbo coser, de cocinar es yo cuezo, tú cueces, etc., ¿no? Eso es lo mismo que con el verbo soldar, que soldar es un verbo irregular. ¿De acuerdo, compañeros? Ya lo googlearon para que no piensen que Sí, lo ya estoy está. choreando. Ve a la ¿Sí? academia. Es correcto Real. todo. ¿Qué obra? Luego, chavos. Abusados, ¿eh? Que no, no, una vez alguien me refutó, y la verdad que no tenía razón. Dice, no, es que yo voy al taller de soldadura, ahí con los maestros, ¿no? Les digo, suéldale aquí, me van a tirar de neófito. El verbo no es sueldar. Digo, no. Pues el verbo no tampoco es cuentar. El verbo es contar, ¿no? Ya se quedó pensando, ya no dijo nada, ¿no? Pero porque pensaba que porque decías yo sueldo, el verbo era sueldar, ¿no? No, el verbo no es sueldar, ¿no? El verbo es soldar, simple y sencillamente que es irregular y se conjuga de esa manera, ¿no? Como el verbo contar. ¿Vale? Bueno, para que no digan que en materia nada más aprenden puras cosas técnicas.
Después de este brevario cultural, pasamos a continuar con la clase. Entonces, bien, son más caros los RTDs, pero les comento, cuando haya donde necesito mucha precisión, mucha exactitud, definitivamente un RTD sería lo mejor, también por la escala que tienen, porque quizás con un electrónico podríamos aproximarnos a la precisión o a la linealidad, digamos, del RTD, pero el problema es que los electrónicos, pues la mayoría son hasta 150 grados. Si yo tengo un horno de 350 grados, de 400 grados, ahí sí podría utilizar un RTD, ¿verdad? Si es que necesito mucha precisión y mucha exactitud. Si no, pues meto un termopar. ¿Perdón? Por ejemplo, si el horno es de 600 grados, pues a lo mejor este de 0 a 750 me puede servir, ¿no? Si es de 350, pues un termopar tipo T me podría servir, ¿no? De menos 250 a 350. Y no, voy escogiendo qué termopar. ¿Por qué creen que sería recomendable utilizar el termopar más cercano? O sea, me refiero a esto, ¿no? Y les comentaba, si mi horno es de 350, pues a lo mejor me conviene meter un tipo T. ¿Pero por qué sería eso? Si bien puedo meter un tipo J. La resolución. La resolución. Miren Porque los ya demás. reconoces el rango de trabajo. Buen trabajo. A ver, alguien más que diga otra opinión. Viridiana, por. Supongo que el rango de precisión cambiaría de acuerdo a que si es más amplio el rango de medición, incrementa, ¿no? El margen de error. Ok, correcto. Miren, justamente la resolución, ¿quién comentó que la resolución? Por ahí no lo alcancé a ver en la cámara. Ok. ¿Cuál? Bueno, gracias. Igual, la resolución es correcto, y también tendrá que ver, obviamente, con lo que comentó Viridiana, que es la precisión y exactitud, ¿verdad? Eh, ¿Por qué la resolución? Miren, si yo pongo, vamos a poner que voy a medir 350 grados y pongo un termopar tipo S que llega hasta 1650 grados, cada, cada escalón, o sea, es decir, cada grado centígrado que vaya incrementando el tipo S, van a ser unos pequeñísimos microvolts, ¿no? Porque su rango es tan amplio que a lo mejor, digamos, hasta 1650 nos va a dar 10 milivolts, vamos a suponer. ¿Ah? 10 milivolts. Y el tipo T, pues también hasta 350 me da 10 milivolts, de 0 a 350, ¿no? Sin considerar los menos 250 porque ahí sería un voltaje negativo. Entonces, de 0 a 350 me daría 10 milivolts también. Y el tipo S, pues también de 0 a 1600 me da 10 milivolts. Si yo divido 10 milivolts entre 1650, pues me dan escaloncitos muy pequeñitos de cambios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Donde el ruido me va a perjudicar más, ¿verdad? Porque acuérdense que mientras más pequeños son mis cambios entre grado y grado, pues más pequeño es ese voltajito y ese voltajito se puede confundir con un ruido, ¿de acuerdo? Es más fácil que se confunda con un ruido mientras más pequeño es el voltaje. Si yo divido 10 milivolts entre 350 grados, pues obviamente los pasos son más grandes y es más fácil detectarlos y más difícil que le pegue un ruido. ¿Sí se entiende por qué? Entonces, compañeros, hablen ahora o callen para siempre. Oiga, Doc, Sí, y entendible.
Y una pregunta. ¿Sí? ¿Fallan? ¿Cómo fallan los termopares? ¿O cómo sé que está fallando? Porque se supone que son dos metales que están unidos. Entonces, ¿qué fallas presentan? Muchas veces pasa que la unión se abre, o sea, la soldadura que tienen en la punta. O sea, ¿qué es lo que puede fallar? Principalmente cuando yo meto la punta caliente de termopar, digamos, a un horno, ¿no? ¿Qué es lo más débil que puede fallar ahí? Pues es la unión de las dos puntas, ¿no? Esa soldadura que tiene ahí, o a veces tienen un amarre. Hay diferentes también formas de unirlos, ¿no? O sea, Entonces, internamente se rompe la unión. sí se abre la unión, o hay falsos contactos cuando falla. Eso es principalmente. Sí es el termopar, pero digamos que es un poco más probable que falle la electrónica que el termopar. La electrónica del equipo que está midiendo la señal de termopar. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabría si está abierto? Nada más que no de lectura, porque ahí pues, tendríamos que rastrear si ese es el termopar o es el Ajá. electrónico. Pues, claro, Solo sustituyendo las piezas. le mides continuidad. O sea, si está abierto, pues te va a dar un circuito abierto. Es muy fácil de detectar cuando un termopar se abrió. Y cuando falla es porque se abre, ¿no? Ahora, la otra falla que puede ser también es que ustedes metan un tipo T, por ejemplo, a un horno de 1500 grados. El material no va a soportar y se puede adelgazar, ajá. Se puede también trozar, se puede derretir, ¿no? Prácticamente se derrite y lo más probable es que midan ahí un circuito abierto también. ¿De acuerdo? Pero sí, con un multímetro ahí en continuidad, pueden detectar tranquilamente si el termopar se abrió. Obviamente, cuando van a checarlos, porque ya no está dando lectura, ¿no? O sea, el medidor no está dando lectura. Pero si el medidor no da lectura, pues también puede ser porque la electrónica del medidor haya fallado. ¿De acuerdo? Pues hay que buscar quién es el culpable. Bien. Entonces, bueno, ya lo hemos repetido varias veces. Cuando el RTD no alcanza para el rango de temperatura, nos brincamos al termopar. Ajá. Y ¿quién nos ayuda? ¿Quién? Viridiana, sigue Pedro, por favor. La lectura, por favor. A diferencia del termopar, que es autoalimentado, el RTD debe ser alimentado por el sistema de medición. Este tipo de sensor basa su funcionamiento en la resistencia a la temperatura del material del que está compuesto. Su estructura general se suele componer de un alambre bien enrollado con un núcleo de vidrio o cerámica a su alrededor. Estos sensores de temperatura están especialmente indicados para la medición en entornos industriales, gracias a su inmunidad ante el ruido eléctrico. Entre los principales materiales con los que se suelen construir se encuentran el platino, el molibdeno, el cobre y el níquel. Bueno, aquí viene una de las, digamos, desventajas del RTD, que me parece que también ya lo habíamos comentado, es que a diferencia del termopar, ajá, el RTD no es autoalimentado, ¿no? Es decir, que comentábamos, no es activo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no sea autoalimentado. A ver, ya lo habíamos dicho. ¿Quién me comenta? ¿Qué quiere decir que no es autoalimentado? Pues que provoca su propio, bueno, en este caso lo del efecto Seebeck, ¿no? A eso se refería.
Ah, exacto. Genera su propio voltaje, ¿verdad? El termopar. Y el RTD, que ya habíamos comentado, pues el RTD no. El RTD es un elemento pasivo. ¿Lo que quiere decir? Pues que tengo que alimentarlo, hacer pasar por él una corriente, ¿ah? Se va a generar obviamente un voltaje entre sus terminales, eh, para poder medir la diferencia de temperatura. Pues hagan de cuenta, el, el termopar, yo paso una corriente a través de él, genera una caída de tensión en sus terminales y es lo que yo estoy midiendo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que ahí también la fuente que yo use para alimentar ese sensor, pues debe ser de mayor precisión. Ajá, o sea, debe tener una precisión, una exactitud considerable, ya que si metemos ahí una fuente patito, pues la misma fuente nos va a dar variaciones y esas variaciones se van a convertir en que... No escuché bien. No se escucha muy bajito, Viri. No, no soy yo, no estaba hablando. ¿No? ¿Alguien hablaba? ¿Alguien sabía, o sea, estaba ahí? ¿Quién estaba? Parece que era ruido como alrededor. Yo como escuché que era como que era una mujer, dije, ah, ser Viridiana. Tiene problemas con su No, no era comunicación. yo. Ah, entonces a lo mejor alguien que tenía el micrófono abierto por ahí se metió el sonido. Perdón, Viri. Bien, entonces les comentaba, ¿no? La fuente con la que yo alimente el sensor debe ser muy precisa, debe ser muy exacta también. Y si usamos una de mala calidad, pues esta fuente puede tener variaciones en su voltaje que nos engañará o nos confundirá pensando que hay variaciones en su temperatura o en la temperatura que se está midiendo, ¿no? Ese sería, digamos, un inconveniente. Por ejemplo, seguramente han usado ustedes los reguladores de la familia 78, ¿no? O sea, un 7805, 7812, 7815. Incluso hay hasta 7824, ¿no? Nos da 24 volts de salida. ¿Qué error de voltaje pueden tener en ese regulador? A ver quién lo recuerda. ¿No? ¿Nadie? No, Doc, yo en lo particular no. ¿No? Bueno, no hay problema, no se preocupen. Justamente el voltaje puede variar entre 4.5 y 5.5, ¿no? Entonces, más o menos un volt más es lo que nos puede dar de error el 7805, ¿no? Y así, pues todo lo demás, ¿no? Incluso se va incrementando porque es un porcentaje de error. Entonces, si es para voltajes más altos, pues se va incrementando ese voltaje de error. Entonces, pues imagínense, ¿no? De 4.5 a 5.5. Si en lugar de que el regulador alimente 5 volts, en lugar de eso alimenta 4.5, pues el error ese punto 5 puede hacer que ya nuestro sistema que está midiendo la temperatura, pues de un error bastante considerable. Entonces, en los circuitos que se diseñan para estos RTDs, se presta mucha atención en esa alimentación. ¿Ah? Muchas veces se utilizan referencias de voltaje para que tengamos una mejor precisión y exactitud en la medición de temperatura. Ajá.
Bueno, y aquí tenemos los principales materiales. De hecho, el más utilizado ha sido históricamente el platino, pero bueno, pues aquí también tenemos de molibdeno, cobre y níquel. Ahora sí que el más preciso y exacto es el platino, ajá, de todos estos materiales que tenemos aquí. Muy bien, vamos a tomar un break, 15 minutos, a 1:20 aquí nos volvemos a conectar, por favor. Dale, Doc. Bueno, vamos a continuar, compañeros. Están viendo mi pantalla, ¿no, verdad? No, todavía no. Muy bien, entonces, ¿cómo harían la instrumentación de este sensor? ¿Cómo medirían ese cambio de resistencia en el RTD? ¿Un puente de Whiston sería una? Un puente de Winston, ajá, correcto. Sería algo como lo que tenemos aquí, que ya lo he mostrado. Eh, es el puente de Winston. Básicamente, fíjense que es un circuito muy sensible a, a cambios de resistencia. Entonces, pues justamente para ver esos pequeños cambios del RTD, es un circuito ideal, ¿no? El voltaje que se mandaría, en este caso, hacia el circuito, digamos, hacia un microcontrolador o algún circuito electrónico que gestione esa adquisición del cambio de resistencia del RTD, es este voltaje, ¿no? Es el que se manda. Ese es el que estaríamos midiendo. Aquí podemos poner un multímetro y estar viendo los cambios de resistencia que pues obviamente serían equivalentes a cambios en temperatura. Ujú. Aquí tenemos la ecuación que me describe
este arreglo de resistencias, ¿no? Del puente de Winston. Entonces, ¿cómo funciona el puente de Winston? Se trata de que yo si yo tuviera aquí, en este puente, 4 resistencias idénticas, ¿qué pasaría? ¿Qué voltaje vería en VG? Se restan y se queda en cero. Sería cero. Sería cero, exactamente, porque el puente de Winston estaría en equilibrio, ¿no? Entonces, con 4 resistencias completamente iguales, yo vería un voltaje cero en VG. Ajá, voltaje cero. Ahora, con el RTD, lo que estaríamos haciendo es ponerlo en uno de los lados, el RTD, que sería aquí RX. ¿no? Tenemos en este lado. Entonces, cualquier cambio en el RTD de resistencia descompensaría el puente de Winston. ¿De acuerdo? Va a descompensar el puente de Winston. Y va a haber una variación de voltaje en VG. R2, si se fijan aquí, se muestra como si fuera variable. Es para ajustar, porque muchas veces el valor de resistencia de R1 y R3 puede ser ligeramente mayor a perdón, ligeramente diferente a RX. Entonces, para compensar, hagan de cuenta que el puente se divide como en dos lados, ¿no? El lado izquierdo y lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es compensar el lado izquierdo con el lado derecho. Si RX es ligeramente diferente a R1 y a R3, pues este lado de aquí, de R3 y RX, se va a descompensar con respecto a R1 y R2. Por eso R2 es ajustable, para que podamos compensar cualquier pequeña diferencia entre las resistencias normales y el termopar. ¿Vale? ¿Se entiende esa parte? Bueno, y la fórmula para calcular VG sería esta, ¿no? R2 entre R1 más R2 menos RX entre RX más R3 por BS, que es el voltaje de entrada. Este BS es el que les comento que tiene que ser un voltaje muy estable para que tengamos una buena medición del RTD. ¿De acuerdo? Vamos a deducir un poquito esta ecuación para que se entienda más de cómo sale esa ecuación, ¿no? Miren, aquí empezando estamos dividiendo como que en dos lados, ¿no? Se fijan, R2, bueno, R1 y R2, que están aquí, R1 y R2, están en esta parte izquierda de la ecuación. R3 y RX están en la parte derecha de la ecuación. ¿Vale? Entonces vamos a partir los dos lados del puente y vamos a tomar ahorita solamente el lado izquierdo. Ajá. Entonces tenemos que por ley de Ohm el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ajá. El voltaje sería en este caso el voltaje de entrada, ¿no? Que es BS, en la figura sería BS, aquí es el voltaje de entrada. Y aplicando la ley de Ohm para ya en el puente, sería la corriente. Pongo mi puntero. La corriente que pasa entre de R1 a R2, ¿no? Esta es la corriente. La corriente de aquí, ¿no? Entonces, por ley de Ohm sería la I, bueno, esa corriente es la misma, ¿no? La misma, aquí digamos que de R1 a R2 el circuito está en serie, entonces la corriente que pasa pues es la misma.
Eso podemos poner así la ecuación, de esta manera. Y bueno, aquí despejamos la corriente y obviamente nos queda igual a voltaje de entrada entre R1 más R2. Ajá. Ahora vamos a despejar la corriente en términos del voltaje de entrada y de ambos resistores. Bueno, es lo que se hace aquí, ¿no? Esto es. A continuación, escribimos una expresión para el voltaje de salida. El voltaje de salida es igual a la corriente por R2. ¿De acuerdo? ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué es la corriente por R2? De salida. ¿Quién es el voltaje de salida? El voltaje de salida es VG. ¿Ah? Que el voltaje de salida es igual a la corriente por R2. Indique aquí. A ver, compañeros. Pues la corriente por R2 es el voltaje en R2, ¿no? Yes. Pero si se regresa un poquito a la gráfica, el voltaje VG es el voltaje DB, ¿no? Sí. Pero con relación a su pregunta, ya para siendo un poquito más concreto, no veo la relación. ¿Por qué es el voltaje en R2? Si tendría que ser el voltaje DB. Ok, miren, vamos a... O sea, también eso es cierto, ¿no? O sea, ese voltaje en dB, sí, también es cierto. Pero fíjense, estamos hablando de un lado, ¿no? Solamente de un lado. ¿Se acuerdan que descompusimos el puente y lo hicimos como si fuera un lado? Nada más, considerando un solo lado. Entonces, en este lado, ¿qué tenemos? Tenemos una resistencia que es R1 y tenemos la otra resistencia que es R2, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando yo hago circular aquí una corriente que pasa por R2, ajá, tengo un voltaje, ¿no? Y ese voltaje es de dónde es de este punto Y a tierra. y a tierra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este punto, vamos a poner aquí rápidamente que esto es tierra. Bueno, esa es tierra. Ahí con un poco de imaginación, ¿no? Pero porque está medio complicado dibujar con esto. Entonces, este voltaje, ¿quién es? De aquí es VG. Mirando solamente el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos R2 y VG. Por eso, si para el lado izquierdo proponemos una ecuación para el voltaje de salida que es VG, sería el mismo voltaje en R2. ¿Estamos de acuerdo? Porque es de este punto a tierra. Ese es VG. Y a la vez es el voltaje en la resistencia 2. Pero por ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a ¿qué? A la corriente por la resistencia, ¿no? La resistencia. Que es R2 en este caso. ¿Sí? Por eso se plantea esta ecuación. Que el voltaje de salida es igual a la corriente por la R2. El voltaje de salida de la partición del puente, ¿no? Es del otro lado del mismo, ¿no? Lo mismo. Es lo mismo, por eso al final, fíjense, vamos a continuar aquí. Al final, aquí podemos sustituir
la corriente de la ecuación anterior para obtener esta ecuación, ¿no? Entonces, fíjense, teníamos que el voltaje de entrada, o sea, la ecuación es, la de la corriente es esta, ¿no? Aquí, ¿siguen el puntero del mouse? ¿Si lo siguen viendo? Sí. Ok. Entonces, aquí tenemos la corriente. La corriente que es igual al voltaje de entrada por 1 entre R1 más R2. Ajá. ¿Eso quién es? Eso es la corriente, pero la corriente está multiplicada por R2, por eso nos queda aquí por R2. Era el voltaje de salida. Entonces ya tenemos la ecuación para el lado izquierdo, digamos, del puente, y la ecuación que describe el voltaje de salida. Y del otro lado es lo mismo, ¿no? Entonces por eso la ecuación al final nos queda así. Factorizamos, ¿qué factorizamos? Factorizamos al voltaje de entrada, que es BS. Ajá. Si aquí sacamos BS de esta ecuación, que es el voltaje de entrada, lo sacamos y metemos la R2, nos queda R2 entre R1 más R2 por el voltaje de entrada, que es BS. ¿De acuerdo? Que es esta parte de aquí. R2 entre R1 más R2 por BS, ¿no? Aquí ya factorizamos BS, aquí está BS. Y el otro lado, pues es lo mismo. Entonces, va a ser menos Rx entre Rx más R3. Y eso es VG, ahora sí, VG completo, ya no solamente VG considerando un medio puente, sino la VG considerando el puente completo. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, sí se entendió. Ok. Aquí la forma de deducir las ecuaciones del puente de Wilson, ¿no? Lo más importante, o sea, lo que les interesa a final de cuentas. Un puente de Winston es encontrar VG. Y VG, pues ya lo que hicimos fue, para hacerlo, descompusimos el lado izquierdo del lado derecho. Ajá, calculamos un VG, digamos, un VG primo. A lo mejor aquí no sería VG como tal, sino un VG primo. Ajá. Pero ya al final calculamos, bueno, hacemos el cálculo también para el lado derecho. Y nos queda ya la ecuación general para VG. Muy bien. ¿Una pregunta? ¿La única forma de medir las resistencias? Es la más Porque... utilizada, ¿eh? ¿De qué, perdón? Ah, no, sí, está bien. Es la más utilizada. Es Realmente que tú estaba podrías pensando en utilizar. medir la corriente que pasa, pero pues es lo mismo. Sí. O sea, además medir la corriente, pues viene siendo más complicado, ¿no? A ver, ¿cómo medirías aquí la corriente? La hago pasar por una resistencia fija, conocida, pero pues sería hasta pues lo mismo, ya más complicado. Sería contraproducente porque pues vas a meter ahí otro factor más, ¿no? Entonces, realmente esta es la mejor forma de hacerlo. Se puede hacer desde un divisor nada más, es decir, de un lado del puente sí se puede hacer también. Pero tenemos más sensibilidad así, con el puente de Winston. Porque cualquier pequeño cambio entre ellas dos lo detecta el puente, ¿no? Entonces es un poco más sensible, más robusto este circuito, y por eso es el más utilizado. ¿Sale? Ahora, ya vimos que la fuente debe cumplir con ciertos requisitos, ¿no? ¿Con qué requisitos deben cumplir esas resistencias? Que las corrientes que fluyan dentro del puente deben ser pequeñas, bueno, en la escala de milivolts, por el PT100 o por el sensor. Deben ser lineales, ¿no? Exacto. Quizás no. Deben ser, obviamente, sí, es correcto que deben de, pues a lo mejor soportar la corriente, ¿verdad? Pero pues la verdad que la corriente son milivolts, entonces, pues con resistencias ahí de 1/4 de watt sin problema, ¿no? Pero lo más importante es que deben de ser, pues lineales, obviamente una resistencia por definición
es lineal. ¿Estamos de acuerdo? Una resistencia por definición es lineal. Entonces, ¿qué otra característica deben de cumplir esas resistencias? Aparte de que pues también soporten la corriente, o sea que deban de tener la potencia adecuada y que, bueno, Bueno, yo me refería más a la corriente que fluye, que debe ser una corriente muy pequeña. Bueno, yo tenía entendido que creo que eran 9 miliamperes lo que necesitaba recorrer, bueno, en la que debe haber en los extremos, para que no, porque si no el PT100 creo que se daña, porque necesita una corriente muy pequeña. Entonces las resistencias de arriba deben ser más grandes y las de abajo pues son las que calibran. sí, pero fíjate, es que en general tú podrías, el RTD por sí solo, él soporta si tú lo conectas directamente a un voltaje de 5 volts, él por sí solo debe de aguantar esa corriente. Ajá. Ahora, cuando estamos aumentando ya las resistencias de arriba, estamos incrementando la resistencia, ¿no? Y bueno, y R2 nos permite, por ejemplo, hacer lo que tú mencionas, ¿no? Tener una corriente todavía más pequeña. Aquí lo que tenemos que ver primero son las hojas de datos del RTD. ¿Qué nos recomienda, no? Para el RTD específico, ¿qué corriente es la que recomiendan como máxima corriente? Ajá. Para que en nuestro circuito nunca permitamos que se rebase esa corriente máxima del RTD. Ese es lo primero que tenemos que considerar. Lo segundo que tenemos que considerar, que también es muy importante, es justamente lo que les decía. Ya independientemente del valor que deba tener cada resistencia, que también se debe cumplir que soporten la corriente, ¿no? Porque hay resistencias de montaje de superposición muy pequeñitas que son de muy baja potencia que se podrían abrir, ¿no? Entonces, aparte de que la potencia y, bueno, el valor, pues obviamente va a depender de lo que nos recomienda la hoja de datos. Normalmente se ponen muy cercanas al valor del RTD. Digo, yo ya he hecho instrumentaciones con RTD. Y si el RTD es un PT1000, por ejemplo, no hay ningún problema, ¿no? Ahí se ponen resistencias de 1 kilo en R1 y R3 y R2, o puede ser 1 kilo. No hay problema. Quizás empezamos a tener problemas con PT100. Porque si ustedes ponen resistencias de 100 ohms en R1, R2 y R3, pues por rama apenas son 200 ohms. Ustedes pusieran un voltaje alto ahí, definitivamente podrían quemar el RTD, ¿no? Yo la instrumentación que hice la hice para PT1000 y utilicé las resistencias del mismo valor sin problema, ¿no? Pues ya eran 2000 volts y utilizaba nada más 5 volts de excitación, entonces no hubo ningún problema. Pero sí hay que checar en la hoja de datos, como menciona Juan, ¿verdad? Es Juan. Hay que checarlo porque sí podríamos acceder en algún momento dado a la corriente límite que soporta el RTD, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otras características deben cumplir esas resistencias? Que sean de 1% de error. Sean, ¿cómo se llama? De precisión. Que sean de precisión. Sí, fíjense que ahí José, lo que pasa es que está bien chiquita la letra, no se alcanza a ver bien. José María comenta, ¿no? Que sean del 1%, ¿no? ¿Por qué del 1%, José María? Es que si tenemos resistencias, porque de regular las que venden pues son de 5% de error. Y por regular varían mucho la resistencia de cada una. Entonces de esa forma nos varía lo que es la tensión de cada rama. Entonces ya no es la medición de VG, ya no es la que queremos medir del sensor.
ya nos cambia. Tenemos la suma de datos serían 10% de error en la medición de VG. Muy bien, sí. Aquí nada más hay un detalle, que esas resistencias que conocemos como de precisión, que comprábamos por ahí en las electrónicas, normalmente son unas azulitas, ¿no? Y son del 1% de error. Pues sí, son mejores que las del 5%, pero aún esas resistencias no cumplen para este arreglo de puente Weston para medición con un RTD o con otro tipo de sensor, que hay otros sensores que se usan también con puente Winston. No cumple porque el 1% realmente no nos dice nada en cuestión de estabilidad. Lo que necesitamos nosotros, sí, es correcto, un error bajo de resistencia. Y finalmente tenemos R2 para ajustar esas diferencias en la resistencia o en las resistencias. Pero lo más importante es que sean estables térmicamente. Ajá, estables térmicamente. Es decir, si yo tuviera una resistencia del 5% de error, ese 5% se refiere a qué? Se refiere a la tolerancia en la variación de la resistencia. Ajá. Es decir, si la resistencia es de 1000 ohms y es de 5%, pues puede tener 1000 ohms más menos 5% de error, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces podría ser de 1050 ohms, por ejemplo. Ajá, pero estas diferencias yo las podría ajustar con R2. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, pues mientras más cerrada es el error, pues es más sencillo el circuito, ¿no? Pero ese no es el factor importante en esta aplicación. El factor importante en esta aplicación es la estabilidad térmica. ¿Ah? Es otro parámetro de las resistencias, la estabilidad térmica. Se mide en partes por millón. Ajá. O sea, son ppm por grado, partes por millón por grado centígrado. ppm diagonal inclinada, pues, grado centígrado, ¿no? Esta la tenemos que buscar que sea menor a 50 ppm por grado centígrado. Quiere decir que es una variación de partes por millón de la resistencia por cada grado centígrado. ¿Sí? Tenemos un ppm muy alto, quiere decir que cuando hay un cambio en la temperatura ambiente, todo mi circuito va a cambiar, ¿no? Imagínense que mi RTD está dentro de un horno y el horno pues no le importa la temperatura ambiente. Ajá. Y que todo lo demás está pues a temperatura ambiente, no a la del horno. Entonces, variaciones en la temperatura ambiente me van a afectar considerablemente la medición de la temperatura. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Variaciones en el medio ambiente son las que me van a afectar principalmente. Por lo tanto, yo necesito resistencias que sean muy estables con el cambio de temperatura. Por eso esos valores de los ppm, ese valor de ppm es muy importante. Yo utilicé resistencias de 5 y de 10 ppm, ¿no? Y que además su tolerancia en variación de temperatura no era del 1%, era del 0.1%. Ajá. Un 0.1% de tolerancia. Es decir, 1000 ohms más menos 0.1% de variación. Incluso llegué a utilizar unas de 0.01%. ¿No? Imagínense, 0.01 de tolerancia. O sea, es una diferencia de resistencia muy pequeña. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema con estas resistencias? Que son muy costosas, ¿no? Entonces, necesito irle como que buscando, o sea, porque tampoco voy a crecer demasiado mi producto, ¿no? Entonces, a lo mejor no me interesa mucho la tolerancia, me enfoco más en
porque finalmente si tengo con qué ajustar esa variación en las resistencias, lo puedo hacer, pero entonces me enfoco más en la estabilidad térmica. Ajá. Que es otro factor que también las encarece, ¿no? Pero si busco ambos, pues encarezco todavía más la resistencia. Entonces al final yo termino usando una de 0.1 y de 10 ppm, ¿no? Y les comento, llegué a comprar resistencias que una sola resistencia de 1000 ohms me costaba cerca de 1000 pesos. Ajá, una sola resistencia. De estas resistencias que son muy estables, ¿no? O sea, estabilidad térmica y baja tolerancia. Pero ya para el producto final dije, pues no requiero tanto, con una ligeramente, de valores ligeramente más grandes, tolerancias un poco más grandes, alcanzaba el error que me pedía la norma sin encarecer tanto el producto. O sea, es cuestión de estar ahí mediando, ¿no? Sí, obviamente me puedo ir a la más picuda y todo, pero pues 1000 pesos por resistencia, pues como que no es muy rentable. O sea, al final me costaban como 300 pesos las resistencias más o menos. Aún así eran caras, ¿no? Pero, digo, una sola resistencia, 300 pesos, ¿no? Eran caras, pero pues ya con 1000 pesos casi me compraba las 4, ¿no? Entonces, es lo que hay que considerar, ¿de acuerdo? Aquí ese detalle es bastante interesante de conocer y de manejar. ¿Alguna pregunta? ¿De qué material eran? ¿O de qué en general material son? Ya no son de grafito, ¿sí? Oh, no, ya no son de grafito, son, parecían, es que no recuerdo bien el material ahorita, el proyecto lo hice hace como unos 8 años. Yo he usado unas de como que parecen alambre. Ah, no, esas no son así. Esas parecían como si fuera un transistor, más o menos así, de ese material como de silicio. Así parecía son unos cuadritos negros. Ajá. Es un transistor, pero sin el metal, ¿no? Quiten el metal a un TIP 41, un TIP 120 o a un regulador 7805, quítenle el metal y así ese cuadrito, así parecían, el cuadrito negro parecían las resistencias. Sí eran a base de platino también, ¿no? Internamente. Pero por fuera sí parecía así, como si fuera silicio, aunque era más un plástico, ¿no? Pero parecía así, si tú lo veías de lejos, pues parece un transistor, pero sin lo metálico. ¿De acuerdo? ¿La soldadura no le afectaba? Ahí no hay problema con la soldadura. O se suelda, Eh, ¿no? se sueldan, acuérdate que se sueldan. Y no pasa nada. Ya se pueden soldar sin ningún problema. Eso no les afectaba. Sí, cuidaba yo no subir mucho la temperatura del cautín al momento de soldarlas. Pero no tuve ningún problema con que con la temperatura se dañara al momento de soldarlas. Sí hay algunos componentes que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando se sueldan porque se pueden dañar. Hay unos sensores que son no recuerdo ahorita el nombre. Usan en las secadoras, ¿no? Por ejemplo, de pelo, por ejemplo, son termistores realmente. Y como el sensor está directamente conectado a las patitas, cuando lo sueldas, se daña. Entonces, se usan bases para empotrarlo, no soldarlo, sino para empotrarlo, ¿no? Como fuera un conector, se clavan las patitas en el conector. En el caso de las secadoras, pues no trae nada, ¿no? Hay que amarrarlas, ¿no? Alguna vez le arreglé su secadora a mi esposa y el primer sensor que compré se me dañó porque lo quise soldar y se me dañó. Entonces compré, luego son baratos, ¿no? Pero compré otro, ya mejor lo amarré y ya quedó. Entonces sí,
Sí, hay algunos que se extrañan, pero el caso de las resistencias no les pasaba nada, no tuve ningún problema con ellas. ¿Otra pregunta? Bueno, si no, ¿Esas vamos a resistencias continuar. son difíciles de conseguir? Y no son resistencias que encuentren ahí en la electrónica, en la AMA, ahí en el centro, ¿no? Aquí en Querétaro, en algún... Normalmente Comal. Ajá, exactamente. Normalmente se piden por internet. Yo las compraba en Newark, la página de Newark, o en Mauser. ¿Ah? Y también llegué a comprar en DigiKey. Normalmente creo que las últimas ya las compraba en Newark. Sí, no en cualquier tienda, ¿no? Tiene que ser como una tienda un poco más especializada. Y si iban aquí al centro, pues no. Encuentran las de 1%, ¿no? Si van ahí al centro de sus ciudades, a las pocas electrónicas que ya quedan vivas, que venden componentes, ya casi no hay electrónicas que vendan componentes. Hay dos, tres. Hubo un tiempo en que proliferaron, ¿no? Incluso aquí en Querétaro, pues encontrábamos varias tiendas, ¿no? Pero lo han ido bajando, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, y esto debido a la tecnología, ¿no? Al internet, que ya casi eh, buscas más por internet que físicamente. Entonces, yo me acuerdo que en México, no sé si ustedes saben, pero México era así como que la cumbre, ¿no? De la electrónica, la meca de la electrónica, como se dice. Hace algunos, bueno, digamos que podemos decir que en el país quizás sigue siendo, ¿no? Pero la última vez que fui me llevé una gran decepción porque ya había muy pocas tiendas, ¿no? Ya nada que ver con lo que fue alguna vez, ¿no? Hablando de los noventas a lo mejor hasta el 2005, por ahí así. No, pues era un mundo de electrónicas, pasajes, todos los pasajes enormes que hay allí en República de El Salvador, en el centro. ¿Alguien conoce ahí las electrónicas en México? ¿Sí? No, yo ¿No, no. nadie? Hay todo República, ¿no? G y AG Electrónica, ¿no? AG No Estéreo. Electrónica, pues, no Y la estén, que está ahí igual está. ahí en el paseo. Sí, pero así por ejemplo como AG Electrónica, este, que AG Electrónica es una electrónica grande que se ha mantenido todavía. Como aquí en Querétaro, algunas que han logrado mantenerse como inteligencia artificial, como AMA ahí con la viejita, y otras que ya ni he visto, ya no he visitado más bien. Pero en México, así como AG Electrónica, había 20 más como esa y un montón de locales pequeños, ¿no? Recuerdo que había, o sea, te tardabas todo el día en eso. Yo me quedaba incluso en un hotel allí en República de El Salvador para el otro día seguirle, ¿no? Con las compras, porque no me daba tiempo un día. Era tan grande que no me daba tiempo, ¿no? La última vez que fui, no, pues ya era un pedacito nada más. Realmente, ahora lo que empezaron a polular fueron las tiendas de celulares y de partes de computadoras. Ajá. O de computadoras, sí, ¿no? Esta se hizo la Plaza de la Tecnología, creo que se llama, también allá, Plaza de la Tecnología. Ya te venden pues, todas las partes de computadoras, celulares, memorias, todo eso, ¿no? Fueron los negocios que eran de electrónica, de componentes electrónicos, muchos de ellos fueron sustituidos por negocios de celulares, ¿no? Y de partes de computadoras, y de computadoras en general. Entonces sí, me llevé una gran decepción, pero era lógico, ¿no? Porque ya había poca gente que iba a comprar. Antes íbamos muchos del interior de la República a comprar allá a México, ¿no? Por ahí luego me encontraba personas así que iban de Veracruz, de Oaxaca, de otros estados más lejos, ¿no? Que Querétaro, que iban expresamente a comprar componentes electrónicos allá a México. Pero pues sí, efectivamente ya con la llegada de la tecnología,
del internet, pues empezaron a ver las tiendas en línea y todo esto, y ya la gente no tuvo la necesidad de ir presencialmente hasta allá a comprar, y por eso empezaron a bajar tiendas, ¿no? A disminuir en número. La verdad ya tiene mucho que no voy, pero no, me imagino que está todavía más raquítico, no sé, ¿alguien ha ido últimamente? Tiene como 2 años que fui. Los años que fuiste. Y ¿y cómo lo viste en cuestión de electrónicas? Pues en cuestión de electrónica sigue estando como AG, creo que se surte de Newark, ¿no? AG es uno de sus proveedores. Y hay Eh, localitos, nada más, localitos, localitos. ujú. Hay más como para estudiantes. Hasta me sorprendí porque, por decir, cuando se titulan, tú puedes ir decir, quiero este proyecto para titularme, y ellos ya lo hacen. Ya te lo Ah, entregan sí, y te lo explicas. sí, es Me cierto. sorprendió mucho esa parte. Sí, eso es correcto. Sí lo llegué a ver eso. Eh, pero sí, definitivamente sí siguen quedando locales, pero ya no es el mar de locales electrónicos que había antes, ¿no? Que todas las plazas, todos los pasajes, andadores que había, estaban llenos en el primer piso, en el segundo piso, en todos lados, componentes electrónicos. Siguen habiendo algunos localitos, pero no nada que ver con lo que había antes, ¿no? Eh, Me imagino que tú no fuiste, digo, hace 10 años, no creo que hayas ido por ahí, ¿no? Ni No, 10 años, ni tiene más, hace 15 años, ¿no? Yo no, creo que tampoco. menos, ¿no? Eh, entonces, no llegaste a ver cómo estaba antes, ¿no? Yo cuando fui por ahí creo que la última vez que fui, y no iba a eso, pero pasé por ahí, fue como en el 2012, más o menos. 2012, 2011, ya tiene como 10 años yo creo que fui. Y ya estaba muy raquítico, ya estaba muy, muy, muy raquítico. Iba yo a buscar unos imanes ahí en ese entonces. No iba a buscar componentes electrónicos. Porque incluso con AG, pues se lo puedes pedir también en línea, ¿no? Te lo mandan. Te sale más barato pedirlo en línea que ir. Si vas a ir exclusivamente a AG, ¿no? Y las demás electrónicas que quedaron, la verdad, no tienen casi nada de especializado. La más grande ahí es AGEA hoy en día. Bueno, pues es lo que pasó, ¿no? Por toda esta explosión de la tecnología. Pero pues que bueno, también nos hace más fácil la vida, ¿no? Agarras y puedes pedir en Uber, en Mouser, DigiKey o cualquier otra tienda, ¿no? Future Electronics. Y es en línea, o puedes pedir samples, hay un montón de formas de conseguir componentes, ¿no? Mercado Libre. Ay, ¿Perdón? no digo que Mercado Libre. Ah, Mercado Libre, sí, es correcto, Mercado Libre. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero realmente sí componentes, por ejemplo, como esas resistencias, lo, lo más seguro es buscarlo en tiendas grandes como las que les comento, ¿no? Pero sí, efectivamente en Mercado Libre se pueden conseguir también varias cosas interesantes, ¿no? Y, De hecho, ya hay y componentes piratas, ¿no? Que estuvo saliendo, no sé si. Bueno, a mí yo compraba luego en tienditas así, no me funcionaban. Como un tip o un 12N2222. Y estaban medio raros la construcción, no sé si era de aquí del país o ya los revendían o no sé, pero sí, estuvo raro esas. sí, sí me llegó a pasar, pero o sea, no sé si se trataba de lo mismo, pero a mí lo que me llegó a pasar que, por ejemplo, me llegaba un BC547, ¿no? Y lo conectaba y no jalaba. Y entonces le checaba con el multímetro dónde estaba la base colector emisor y veía que no coincidía con la hoja de datos, ¿no? Y ya lo conectaba como me decía el multímetro y ya jalaba. O sea, sí, sí, cosas muy raras como
No sé si eran componentes piratas, ¿no? O qué, o de qué se trataba, ¿no? Luego esos chinos luego invaden de un montón de componentes eh, que no vienen con con las mismas especificaciones que los originales. Digo, no sé si fuera ese caso, pero a mí sí me pasó que venían las patas invertidas. Muy bien, ya, es hora. Entonces, recuerden la tarea para el viernes, los tipos de termopares y aplicaciones, ¿no? Ahí acuérdense poner, pues, los materiales, rango de temperaturas y aplicaciones. Y una descripción, ¿no? De cada termopar. ¿De acuerdo? Todavía no abren el EPUB, me parece, ¿verdad? O alguien ya se metió. Yo la verdad ni me he metido. No sé si ya esté si no, para preguntarle a Berta cuándo lo abren. ¿No saben ustedes si ya lo abrieron? ¿No se han metido? Pues yo me metí el viernes, creo, y todavía no teníamos cargadas las materias. Yo me acabo de hacer y no ahí tengo materias. Entonces no. Todavía no. No, todavía no hay nada. Es que pues es más fácil por el EPUB para que suba sus tareas, ¿no? Pero si no, el viernes, si no han abierto para el viernes la plataforma, me lo mandan por correo, por favor. La tarea sería para el viernes, a la hora de la clase, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, nos vemos el próximo viernes, compañeros. Tengan bonita semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Hasta luego.